7:01 de la mañana. Ha crecido el volumen, ha subido el volumen del intercambio de mensajes entre el presidente de la República y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Federico Gutiérrez le ha dicho al presidente Gustavo Petro: presidente, las cosas buenas que pasan en Medellín definitivamente no pasan por usted, pasan a pesar de usted. Los buenos resultados se dan gracias a los esfuerzos de los ciudadanos, emprendedores, empresarios, organizaciones sociales, universidades, instituciones y del gobierno local. Nosotros desde las regiones estamos haciendo un esfuerzo titánico por mantener el país a flote con optimismo, a pesar del nefasto gobierno nacional que tenemos, le dice el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, al presidente de la República. Y precisamente a esta hora de la mañana nos da gusto saludar al alcalde Federico Gutiérrez. Alcalde, buenos días, gusto saludarlo. Doctor Juan, muy buenos días, señor, ¿cómo está? Bien, afortunadamente, aquí viendo que usted manda unos mensajes bastante claros y leo la última parte. Dice: nadie en Antioquia espera que nos quiera, solo que gobierne. Pues hombre, doctor Juan, eso yo creo que es muy claro el mensaje. Ya un gobierno que va muy avanzado. A Antioquia se le mira con desdén, asimismo a otras regiones. Nosotros aquí no recibimos sino ataques permanentes de parte del gobierno nacional, directamente en cabeza del presidente Petro, pero créame que nosotros estamos aquí empeñados en sacar a la ciudad adelante. Logramos el año pasado la tasa de homicidio más baja de los últimos 40 años, la tasa de desempleo más baja histórica con 6.8, vienen las grandes obras, los recursos del gobierno nacional no llegan ni para el túnel del Toyo, ni llegaron los del año pasado para el metro de la 80. Justo ahorita voy para Santa Fe de Antioquia con el señor gobernador Andrés Julián Rendón, que vamos a hacer unos anuncios frente al túnel del Toyo y incumplimientos del gobierno nacional y cómo nosotros asumiremos esas obras para sacarlas adelante de manera conjunta. Y aquí estamos concentrados en que Medellín y Antioquia le vaya bien y aportarle al país desde las regiones. Pero todos los días uno recibe un ataque, y no solo nosotros, otro alcalde, otros gobernadores. Y esa es la realidad, doctor Juan. Esa es la realidad. Como dice por ahí, una oportunidad perdida. Alcalde, el diario local, El Colombiano, titula hoy una entrevista con usted que dice: el odio que tiene Petro por Antioquia es muy evidente y está perdiendo una gran oportunidad. Podrían trabajar en llave y podrían alcanzar cosas extraordinarias, pero ve uno poca voluntad en la Casa de Nariño. Eso es lo que les hemos planteado desde el primer día que llegamos de gobierno. Nuestro interés, pese a las diferencias ideológicas y de forma que uno pueda tener, siempre lo importante es la gente. Y siempre le planteamos al gobierno nacional que es muy importante que puedan llegar los recursos a las regiones, que nos pudiéramos articular, pero es todo lo contrario. Aquí lo único que hay es palos en la rueda, no llegan los recursos para los grandes temas. Y aquí yo le recordaba, porque entonces, claro, todo un año atacando a Antioquia, y ahora los buenos resultados, entonces el gobierno nacional dice que son de ellos, ¿no? Lo que hay que decirle es que aquí los buenos resultados son pese a ellos. Aquí los buenos resultados son pese a él. O sea, aquí lo importante es que vamos a seguir trabajando, aquí estamos unidos los empresarios, el gobierno local, las universidades, la sociedad civil, y se están viendo los resultados. Nosotros aquí sabemos trabajar en equipo, y mi mensaje al país, inclusive a otro alcalde y gobernadores, es: mire, ellos todo el día son tirando amenazas desde el gobierno nacional, Twitter va, Twitter viene, o X, como le digan, y es como cazando peleas con todo el mundo. Mire, ellos no van a cambiar, esto no va a cambiar, esto ya se fue así. Faltan 1 año y 8 meses, aguantemos desde las regiones, sigamos construyendo desde las regiones, pero no nos dejemos desconcentrar más. Nosotros, por ejemplo, tenemos un plan de desarrollo en el que ahora, los próximos meses, se vienen las grandes licitaciones para una inversión histórica en educación, en infraestructura educativa de más de 1.2 billones de pesos.
Son 6.3 billones de pesos en total en infraestructuras, tanto educativas, deportivas, culturales, malla vial, grandes proyectos estratégicos que van a generar más de 180.000 empleos estos próximos 3 años. Entonces, acá hay que dedicarse a trabajar, a hacer el esfuerzo más grande que podamos hacer nosotros desde las regiones para seguir sosteniendo el orden público también, viendo el deterioro que hay en tantas zonas del país y trabajando de la mano con la gente, que es como lo sabemos hacer, con los empresarios, que son los que generan los empleos. Nosotros lo que tenemos que generar las condiciones. Eso es lo más importante. Aquí seguir para adelante, ellos que sigan con sus peleas, con sus odios, y nosotros a seguir trabajando duro. Alcalde, pero obviamente hay una preocupación enorme por la plata que obviamente el Estado le puede transferir a las regiones. Entonces usted ya hizo, digamos, ya zanjó las diferencias con el gobernador y este impuesto a la seguridad o esta sobretasa a la seguridad, ya eso va. No, a ver, Fernando, un abrazo, hombre, ¿cómo estás? Feliz año. Bien. Yo, bien, alcalde. Con el gobernador de Julián hay una muy buena relación, ¿cierto? En ese tema en particular, en el de la tasa, mi posición desde el principio es que yo no he estado de acuerdo. ¿Por qué? Porque ni las empresas ni las personas naturales aguantan más impuestos. Y esa es la posición mía y sigue siendo, y la he conversado con él. Y desde EPM no se cobrará esa tasa. Eso es lo que nosotros hemos sido muy claros ya. Pero digamos, la posición del gobernador también es que la necesitan, es que usted está hablando de seguir, de resistir, de mantenerse, de no esperar nada del gobierno nacional, alcalde, pero a ver, ¿cómo se hace sin el presupuesto general de la nación? ¿Cómo se hace solamente desde las regiones generando esos recursos? El gobernador dice que necesita esa plata. Darcy, un abrazo. No, claro, aquí se necesitan plata para muchas más cosas, por supuesto. Yo lo que sigo insistiendo es que tenemos que hacer rendir nuestros presupuestos. Mire, por ejemplo, frente al tema de seguridad, yo le decía al gobernador, vea, gobernador, nosotros desde el área metropolitana, por ejemplo, en Medellín, hacemos un esfuerzo importante en el plan de desarrollo y metemos más de 1 billón de pesos al tema de seguridad para el tema de todas estas agencias del Estado que tienen que garantizar seguridad, más para el tema de tecnología. Para los municipios del área metropolitana, por ejemplo, yo he dicho, nosotros ponemos desde el área metropolitana, que yo como presidente de la Junta Directiva, que agremia las 10 municipios, ponemos 120.000 millones de pesos para el tema de cámaras y seguridad. Yo entiendo las necesidades, pero el gobierno nacional, de todas formas, en estos temas que tienen que ver con policía, con ejército, con fuerzas militares, tiene que asumir esas responsabilidades completamente también. Aquí nosotros apoyamos, damos las garantías también a la fuerza pública, pero sí necesitamos que los recursos lleguen. Acá ha habido una discusión, es más, frente a cómo llegan esas inversiones, a cómo se generan, y yo vuelvo e insisto, la gente ni las empresas soportan más impuestos, y esa ha sido nuestra posición frente a todos los otros. Otros temas seguiremos trabajando. Ahí voy con ella para lo del túnel del Toyo. El gobernador seguramente va a anunciar unos recursos que pondrá la gobernación. Nosotros desde Medellín seguramente pondremos otros recursos de algo que le correspondía a la nación. Al día de hoy ya en el túnel del Toyo hemos invertido desde Medellín 870.000 millones de pesos. Es la primera vez que una ciudad invierte en una obra por fuera de su territorio, de su jurisdicción. ¿Por qué? Porque esto es un proyecto estratégico que va para Urabá. Esto conecta Urabá con Antioquia, con Medellín. Entonces, es una obra de país, no es una obra de región. Pero vea, aquí seguiremos trabajando, pero también quiero dejar algo claro. Es que nosotros no le estamos pidiendo favores al gobierno nacional. Es como decimos, no esperamos que nos quiera, esperamos simplemente que cumpla la ley. Por ejemplo, túnel del Toyo. ¿Por qué violó la ley? Porque entonces eran unos recursos, iban por COMPES y ya entonces que no van, que porque no tiene plata. Segundo, los subsidios, que yo lo decía la semana pasada frente a las empresas de energía. Solo por tema de subsidios se deben más de 2 billones de pesos. O sea, necesitamos que paguen los recursos que le corresponden al gobierno. Frente a temas de capacidad de orden público, que le transfieran los recursos que necesita la policía, el ejército. Todos estos temas son importantes. El Metro del 80, hay un documento COMPES. El año pasado el gobierno nacional debió haber girado ya 483.000 millones de pesos para Medellín para esa obra y no lo hizo. Entonces,
Mire que esta es una situación realmente, es muy irregular. Esto nunca había pasado en ningún gobierno nacional. Como quien dice que por diferencias ideológicas o por nosotros no estar de acuerdo con manejar el país, entonces castigan a Antioquia y castigan a Medellín. Eso mismo le está pasando a otras regiones. Sí. Entonces, bueno, aquí el llamado a nosotros es a seguir trabajando, a seguir unidos y a empujar a Colombia de la región. Y tiene toda la razón el alcalde, porque eso tampoco puede ocurrir. Los gobiernos son para todos los colombianos y no simplemente para unos que están más cercanos a su proyecto político, a las regiones que han estado más cerca de esos propósitos que muchas veces son simplemente electorales. Alcalde, quiero por un momento que nos detengamos en el asunto de seguridad. Algo que nos alegra a todos los colombianos es que Medellín llegó el año pasado a la tasa más baja de homicidios de los últimos 40 años. La ciudad que en una época estuvo, para dolor de todos los paisas y de los colombianos, en el tope mundial, hoy tiene la tasa más baja en los últimos 40 años. Y sin embargo, frente a eso, el gobierno nacional dice, pero es que eso es producto de la paz total, el presidente de la República. ¿Cómo llegaron a tener la tasa más baja de homicidios en los últimos 40 años? ¿Son decisiones locales o es la paz total? Oiga, paz total, por Dios, y antes la paz total tiene desgobernado el país. Es que aquí no hay paz total, aquí lo que hay es una entrega total del territorio de las estructuras criminales. Mire ayer lo que denunciaba la gobernadora del Chocó, con quien nos solidarizábamos, y yo se lo digo así, doctor Juan, nosotros desde el primer día de gobierno, yo que tengo claro ese tema de seguridad, seguimos nosotros atacando las estructuras criminales. El gobierno nacional se volvió el vocero de los peores cabecillas de las peores estructuras criminales. Eso es lo que hace el gobierno nacional todo el día. Hablan más con los jefes de estructuras criminales que con los alcaldes y gobernadores elegidos democráticamente en el país desde octubre ya de hace año y 2 meses. Entonces uno aquí lo que ha hecho es trabajar de la mano con policía, con ejército, con fiscalía. Los resultados son institucionales. Hay una coordinación con la alcaldía de Medellín, con la policía, con el ejército, con la fiscalía. Se le han dado golpes estructurales a estas estructuras criminales, extinciones de dominio. Lo que pasa es que la mayoría de los cabecillas de esas estructuras criminales en este momento están en la cárcel. Están en la cárcel de Itagüí. El gobierno, en cabeza del presidente Petro, inició un diálogo supuestamente con ellos. No tienen marco jurídico, se mantienen allá discutiendo de todo. ¿Y cómo le parece un presidente de la República diciendo básicamente que entonces los homicidios, la reducción de homicidios se deben es gracias a los cabecillas que están en las cárceles? O sea, eso es inaudito. Entonces, el trabajo de la policía, el trabajo de la fiscalía, el trabajo de las instituciones. Lo otro, el 46% de los homicidios el año pasado fueron entre estructuras criminales, enfrentamiento entre estructuras criminales. Entonces mi mensaje es muy sencillo. Ahora bien, quieren la paz. Mire, casi todos están capturados. Fueron capturados en el gobierno nuestro entre el 2016 y 2019. Allá están, en la cárcel de Itagüí, en esa lucha que dimos en su momento. ¿Quieren la paz? Mi mensaje es muy sencillo. Listo, dejen de asesinar, demuéstrenlo, dejen de asesinar, dejen de extorsionar, dejen de reclutar niños, niñas y jóvenes, dejen el negocio del narcotráfico, pero aquí siguen delinquiendo y el gobierno dándole todas las gabelas. Aquí nosotros vamos a seguir apretando con la policía, con el trabajo de la fiscalía, con el ejército y con la administración municipal. Tenemos la tasa de homicidios más baja en los últimos 40 años, una tasa de 11 homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando la media nacional está por encima de 24. Y este último dato, estamos en homicidios por debajo, en la tasa, por debajo de ciudades como Washington, Miami, Filadelfia, Chicago, Detroit, muchas ciudades de Estados Unidos y muchas ciudades de América Latina. No es suficiente. Como yo siempre he dicho, la única tasa aceptable en homicidios es 0, porque se trata de la vida. También tenemos disminución en hurtos, no es suficiente, una disminución superior al 30%, pero todavía hay delito, pues tenemos que seguir trabajando, todavía hay extorsión, tenemos que seguir trabajando, pero aquí el trabajo es de la institucionalidad, hay que seguir apretando.
7-16, es impresionante lo que marcaba Medellín en otras épocas frente a lo que tiene hoy. Es me acabo de acordar, un logro. Alcalde, yo no me acuerdo, no sé si usted sabe el tema porque es experto en seguridad. Medellín llegó a tener 40 homicidios por cada 100.000 habitantes en su época más triste. Como 300. Como 380. mira, 40. Claro, 380, profe. 380. Mire, Medellín en 1991 llegó a ser la ciudad más violenta del mundo. Fueron 381 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y ahora solo 11. La época más dura que fue básicamente entre 1981-82 hasta 1993. Solo en esos 10 años murieron de manera violenta en Medellín 46.000 personas, o sea, casi todo un estadio lleno. Eso es básicamente lo que pasó en Medellín. Aquí se llegó a tener en esa época, en esa década, porque además lo viví en la ciudad. Nosotros nos acostumbramos aquí a vivir en esa época en medio de la violencia, en medio de las bombas, en medio de las balaceras. Yo recuerdo que en esa época no había teléfonos celulares. Entonces, usted antes de salir de su casa, lo primero que le decían los papás era, sí lleva la monedita, acuerde de la monedita. ¿Sabe por qué la monedita? Porque cada que estallaba un carro bomba o había una masacre, había que salir corriendo a un teléfono público, de esos de cabinita roja, a llamar a las casas. Todo el mundo sabía que solo podía hacer una llamada de segundos porque la fila era larga, simplemente a decir, estamos bien, estamos vivos. Así nos acostumbramos a vivir en Medellín en esa época. Entonces, aquí lo que ha pasado en Medellín desde hace muchos años es una reducción sistemática del tema también de homicidios. Se debe a un trabajo de la sociedad, se debe a un trabajo también de las instituciones. Y aquí no puede haber una sola persona en Medellín, en Colombia, que diga, es que eso es gracias a mí. Yo nunca lo digo. Hoy tenemos la tasa de homicidio más baja de los últimos 40 años. Pues yo cómo voy a decir, eso soy yo, solo yo. No, son las instituciones, es la gente, son los empresarios, la gente que trabaja día a día de manera honesta. Es el triunfo a la vida. No es suficiente, hay que seguir trabajando, pero esa es la realidad. Llegamos a tener, Fernando, 800 muertes por mes. Eso era una locura. Entonces, bueno, es un tema importante en el que se ha venido avanzando y que hay que seguir haciendo más esfuerzos. Charlín García en Medellín tiene pregunta para el alcalde Federico Gutiérrez. Alcalde, muy buenos días. Se contempla el cambio de domicilio de ISA de Medellín a Cartagena. ¿Cómo se verá afectada la empresa con este cambio? Y si es una estrategia del gobierno nacional por la polémica que ha generado el nombramiento de Jorge Carrillo. Charlín, buenos días. Pues de eso me he enterado. Un gobierno vengativo. ¿Cómo le parece ahora plantear llevarse a ISA también de Antioquia? Una más, súmele una más al tablero. Increíble. Entonces hay una gran polémica por el nombramiento justamente del gerente del presidente, el presidente de ISA, quien había sido el gerente de PM, que la dejó en circunstancias lamentables. Hay graves denuncias de cómo fue el proceso. Impusieron el nombramiento con los miembros de Junta del Gobierno Nacional. Y como no estamos de acuerdo justamente desde PM, que es accionista también, que tiene unas acciones, y otros representantes independientes también se han quejado, entonces ahorita la solución del gobierno es decir, listo, entonces me lo llevo a Antioquia. Así gobiernan. Tanto que habla el gobierno nacional de garantías, de diálogo, y aquí lo único que hace es atacar a quien no piensa como él. Esa es la realidad. Pues hombre, ¿qué más vamos a hacer nosotros? Seguir adelante y trabajar duro. Las revanchas, dice el alcalde Federico Gutiérrez, y también tiene razón, una preocupación muy grande en relación con el futuro de ISA. Sabemos, alcalde, que tiene una agenda complicada, que tiene una agenda difícil, que, como nos dijo al comienzo, emprende con el gobernador Andrés Julián Rendón este viaje, de manera que le agradecemos que haya estado con nosotros. Y tiene una pregunta final el profesor Fernando Quijano. Don Juan, no lo despache así. ¿Qué va a pasar, alcalde, con Afinia? Afinia es la filial de PM, atiende que cerca de 2 millones, 1.700.000 usuarios. De Bolívar, Cesar
Córdoba y Sucre. Obviamente EPM ha tirado la toalla. ¿Qué va a pasar? ¿Qué parte, qué le podemos dar luz verde, le podemos generar preocupación? ¿Qué va a pasar con Afinia? Fernando, EPM no ha tirado la toalla. EPM ha venido sosteniendo la situación difícil de Afinia desde el año pasado. Nosotros recibimos una empresa con unos indicadores muy malos, con una situación muy crítica, con grandes denuncias y casos de corrupción, de cómo lo manejaba la administración anterior. Hoy el gobierno nacional le debe 2.4 billones de pesos a Afinia. En total al grupo EPM son 4 billones, por concepto de opción tarifaria y por concepto de subsidio de energía. Alrededor de 400.000 millones de pesos de entidades públicas que no pagan, hospitales, clínicas, colegios, algunas alcaldías, y ese tipo de cosas agrava la situación financiera. La última junta de diciembre, desde EPM, tuvimos que tomar un crédito cercano a los 1.4 billones de pesos para darle vida a Afinia hasta febrero. Y así lo hemos venido haciendo. La inversión a Afinia ha sido superior a los 3 billones de pesos. Mire lo que pasó en Puerto Carreño, que eso ya lo habíamos hablado en su momento. ¿Por qué se dio el apagón en Puerto Carreño? Porque el gobierno nacional no había girado lo correspondiente a los subsidios a la tarifa de energía de los estratos 1, 2 y 3. Aquí hay que evitar a toda costa un apagón en la costa caribe. Mire, una empresa como EPM, que es una empresa pública, 100% pública, nosotros tenemos, y yo como presidente de la Junta, y el gerente Yomar y todo este equipo, nosotros tenemos una conciencia social. Y por eso seguimos y vamos a seguir insistiendo, porque los que no te pueden terminar pagando los platos rotos, entonces es la comunidad. El gobierno tiene que resolver. Pero lo que pasó en Puerto Carreño, si el gobierno nacional no paga el subsidio a la tarifa de energía, no solo a EPM, sino a todas las empresas del sector de energía en el país, pues entonces aquí lo que vamos a empezar a tener seguramente es una crisis energética generada por el gobierno. El único responsable es el gobierno nacional. Mire, las resoluciones del Ministerio de Minas están para que se pague y no paga Ministerio de Hacienda. Mire, una empresa como Aire tuvo que sacar la mano en la costa caribe, no dio más, es una empresa privada. Aquí nosotros hemos aguantado, pero también decimos, eso tiene un término, así se le ha dejado claro al gobierno, porque se va volviendo una situación insostenible, que además puede terminar por llevarse por delante EPM. Eso es muy delicado. 7:23, y las advertencias se están haciendo a tiempo, las advertencias tienen antecedentes, las advertencias están soportadas en los documentos. Alcalde, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Doctor Juan, muchas gracias y un abrazo a